¿Empezamos? Sí. Bien. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Asociación Parasitológica Argentina, les damos la bienvenida a nuestro ciclo de charlas Parasitología en la Nube. Hoy vamos a disfrutar de la charla número 32 de este ciclo. Así que estamos muy contentos de haber mantenido durante tanto tiempo un ciclo tan lindo y tan exitoso. Antes de ya presentar la charla, quería invitarlos a todos a visitar nuestra página para que puedan encontrar las circulares del Congreso Argentino de Parasitología que va a tener lugar a principios del año que viene, en el mes de mayo, así que ya están disponibles en la página para cualquier información en la página de nuestra asociación. Bien, dicho esto, es para mí hoy un gran placer presentar esta charla, presentada hoy por Eugenia Levy, que nos va a hablar sobre ensambles de parásitos del pejerrey como indicadores de su estructura poblacional, y les decía que para mí es un gran honor porque, bueno, es un gran honor y un gran placer más que nada porque Euge es parte de nuestro equipo y, bueno, nos sentimos más como en casa con esto. Así que simplemente les voy a pedir al público si pueden mantener apagados los micrófonos hasta el momento de las preguntas o lo pueden ir haciendo las preguntas en el chat, que al final de la exposición de Euge los vamos a ir leyendo y las vamos a ir retomando. La charla está siendo grabada, así que va a estar disponible después también en la página de la asociación. Bueno, Euge, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, gracias Juan por la introducción. Voy a compartir la pantalla. Díganme si se ve todo bien y si se ve en pantalla completa. Se ve perfecto. Ahí está. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, como ya les dijo Juan, la charla de hoy se llama Ensambles de parásitos del pejerrey como indicadores de su estructura poblacional. Esta charla es un resumen, en realidad, de mi proyecto, de mi trabajo de doctorado. Yo soy becaria, como ya dijo Juan también, de Juan, ¿le puedo pasar y el contacto del doctor Mariano González Castro. Nosotros trabajamos en el laboratorio de ictioparasitología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y mi codirector trabaja en el grupo de biotaxonomía morfológica y molecular de peces. Entonces, este proyecto va a ser una interacción entre estas dos disciplinas. Ambos laboratorios pertenecen al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, o IMIC, que es un instituto de CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es de doble dependencia. Bien, bueno, dicho esto, ¿por qué los pejerreyes? Los pejerreyes, que en América se conocen como pejerreyes del Nuevo Mundo, son una familia, la familia Pterinopsidae, de especies que en su mayoría son de importancia económica. En general en pesquerías a pequeña y mediana escala, pero sobre todo tienen importancia en las pesquerías deportivas. Y después vamos a ver algunos otros detalles. Dentro de esta familia, el género Odontestes en nuestro país tiene 10 especies. Algunas marinas, algunas dulceacuícolas, creo que son prácticamente mitad y mitad, 5 especies marinas y 5 dulceacuícolas, si no me equivoco. Sin embargo, hay algunas que pueden también hacer uso de los estuarios. Ahora vamos a ver un poco de eso. Este género tiene la particularidad de que su morfología es muy constante. Es decir, si bien hay una gran diversidad de especies, estas especies son morfológicamente muy similares entre sí. Y además tienden a tener una plasticidad fenotípica, no siempre relacionada a la morfología externa, sino a las capacidades de adaptabilidad a ambientes diferentes muy desarrolladas. Esto es particularmente importante en las especies de interés que vamos a ver hoy, que son de interés en mi doctorado y que son las que vamos a hablar durante la charla de hoy, que son Odontestes bonariensis y Odontestes argentinensis. Son dos especies que, como ya dije, morfológicamente son muy, muy similares. Un poco esto lo ilustran las fotos, con la salvedad de que si se fijan, el bonariensis que está acá tiene alrededor de 32-33 centímetros y el argentinensis anda alrededor de los 23. Esto es algo que suele darse. Los pejerreyes de la especie bonariensis suelen llegar a tallas mucho mayores. Y los argentinensis son un poco más pequeñitos. Pero sin embargo, podemos, como dentro de
de la distribución de tallas, podemos encontrar peces de tallas muy similares y morfologías externas muy semejantes. Y a su vez, estas especies tienen una capacidad de hibridación bastante desarrollada. Esto hace que haya como morfologías intermedias bastante complejas, entonces, no complejas, sino complejas de diferenciar. Entonces la taxonomía de estos grupos es bastante intrincada y bastante difícil. Estas dos especies que les decía que nos interesan hoy, en principal nos interesan porque están principalmente distribuidas en la provincia de Buenos Aires. Argentinensis es una especie marina originalmente, que se distribuye en realidad desde el sur de Brasil hasta más o menos hasta la provincia de Río Negro. Y es marina, pero tiene la capacidad, y se ha registrado en varias lagunas costeras y grandes estuarios de Sudamérica, que tiene la capacidad como de generar poblaciones residentes, digamos, dentro de los estuarios, como periféricas respecto de la población marina original. Como les decía hoy, también es de importancia económica en las pesquerías, se comercializa como troncos o como filets en general, sobre todo en nuestro país, pero también es de mucha importancia en la pesca deportiva. Más aún es el pejerrey de la otra especie, Ontestes bonariensis, que se conoce como pejerrey bonaerense. Esta especie, más allá de esta importancia deportiva, además, en nuestro país hace alrededor de 70 años que está muy desarrollado el cultivo y la acuicultura de esta especie. Entonces, se lo ha distribuido y se lo utiliza para sembrar cuerpos de agua a lo largo de todo el país, con el objetivo, ¿no?, de atraer a los pescadores deportivos. Y además también se ha logrado introducir o llevar este cultivo a otros países, incluido Japón, Italia, Perú, muchos países. Porque más allá de que acá está muy desarrollado y es muy conocido, evidentemente es una especie que es fácil de cultivar, entre comillas. Esto contribuye mucho a este problema, bueno, no sé si problema, pero a esta capacidad de hibridación. Entonces, al distribuirse en cuerpos de agua de todo el país, también ha habido numerosos eventos de hibridación con especies, otras especies del género Odontestes, tanto en ambientes naturales como en cultivo y en medios experimentales, digamos. Esto hace que, una vez más, la taxonomía de la especie y las posibilidades intermedias de formas que surgen entre especies es muy diversa y bastante difícil de estudiar. A su vez, González Castro y sus colaboradores, que es mi codirector, en un estudio que hicieron en la laguna de Mar Chiquita, que ahora la vamos a ver un poco más en detalle, pero es una gran laguna costera que está cerca de Mar del Plata, hicieron un estudio ictiológico de todas las especies que había ahí y encontraron que Odontestes argentinensis habitaba todo a lo largo de la laguna, cuando se pensaba que originalmente era una especie marina que podía hacer uso del estuario, que podía entrar, utilizar el estuario o la laguna como una zona de alimentación o de puesta, como si fuese una nursery, pero volvía al mar. Entonces, esto que ellos encontraron medio que se contradecía con estas creencias anteriores. Y a su vez encontraron, si bien en muy baja proporción, que también hay bonaerensis habitando Mar Chiquita. Como les contaba, Mar Chiquita es una laguna costera que está a unos 35 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. Y es un lugar y un ecosistema súper interesante porque tiene unas ciertas particularidades muy llamativas. Por un lado, como toda laguna costera, obviamente está muy próxima al mar. En este caso está separada por una barrera medanosa, pero tiene un canal que la comunica directamente al mar. Es una laguna bastante grande, tiene unos 25 kilómetros de largo y un área aproximada de 60 kilómetros cuadrados, pero como casi toda laguna pampeana, estas medidas, por eso yo les puse los valores aproximados, son muy variables. Porque si bien tiene una red de drenaje bastante amplia también, de unos 10.000 kilómetros cuadrados aproximada, que implica todos los arroyos que vienen desde las sierras de Tandilia, fluyendo hacia el mar, la conexión que tiene de este canal con el océano hace que también esté influida sobremanera por las mareas y por aportes de agua salada. Entonces las aguas de la laguna son salobres y se encuentran salinidades o como en un gradiente desde los afluentes
o arroyos tributarios de la laguna donde las salinidades llegan a ser nulas y es raro encontrar salinidades por encima de 0, hasta las zonas más próximas al mar donde se suelen registrar las máximas salinidades, incluso a veces la misma salinidad que en el mar. Esta distribución del gradiente salino también es muy variable, depende mucho de la dirección de los vientos, de las precipitaciones, de las mareas. Entonces es básicamente un ambiente súper diverso y súper variable. En este ambiente es donde encontramos entonces ejemplares de la especie marina que pueden entrar y utilizar la laguna, como registraron González Castro y colaboradores, y en los afluentes y en las zonas más oligualinas o con salinidades nulas, también encontramos a veces bonariensis. Entonces, para nosotros era como un ambiente ideal para ir a estudiar. A raíz de lo que habían encontrado en 2019, González Castro y sus colaboradores siguieron estudiando un poco más qué era lo que estaba pasando con esta especie, Contestes argentinensis, que se suponía marina, pero estaba muy distribuida en Mar Chiquita, y a ver qué relación tenía con los bonariensis. Hicieron estudios morfológicos y estudios también genéticos a nivel del gen de la COI. Los estudios morfológicos implicaban estudios de landmarks y también estudios merísticos. Hoy los voy a presentar como súper resumidos, pero este es un trabajo muy, muy interesante desde el punto de vista de la ictiología de los pejerreyes. Y bueno, y encontraron que de los pejerreyes que estaban asociados a Mar Chiquita, morfológicamente los argentinensis y los bonariensis, que son los que acá aparecen con cruces y con triángulos, se distinguían bastante bien, pero detectaron un grupo de ejemplares que presentaban una serie de características morfológicas que no se condecía unívocamente con ninguna de las dos especies. Lo nombraron ellos como un morfotipo intermedio y es lo que aparece acá y en la presentación como omorf, ¿sí? O Contestes morfotipo. Voy a tomar un poco de agua. Bien. Además, estudiaron estos argentinensis y encontraron que había ciertas diferencias entre los que habitaban en Mar Chiquita y los que habían sido obtenidos en el mar, morfológicas, ¿no? Si bien había un cierto solapamiento, dentro de todo podían distinguir claramente los ejemplares morfológicamente de acuerdo a dónde los habían capturado. Cuando analizaron esto desde la genética, desde el estudio de la COI, encontraron que había en los Odontestes argentinensis un grupo de haplotipos, pero que si bien ellos morfológicamente encontraban diferencias entre los de Mar Chiquita y los marinos, los haplotipos que tenían eran compartidos. No todos, algunos eran exclusivos de los marinos y otros eran exclusivos de Mar Chiquita, pero en general eran semejantes. Sin embargo, los haplotipos que encontraron en bonariensis no se encontraban en argentinensis ni de Mar Chiquita ni marinos, pero sí en esos ejemplares de morfología como intermedia entre las dos especies. Y lo mismo, los haplotipos en los morfotipos, suena redundante, eran similares a los de eran los mismos que en bonariensis, salvo uno que apareció también en argentinensis. Entonces, esto llevó a dos grandes ideas. Por un lado, esto implicaría que estos morfotipos podrían ser híbridos entre estas dos especies, pero bueno, eso es algo que hay que demostrarlo también. No alcanza solo con ciertas similitudes entre secuencias. Y también que si había esta diferenciación y ellos encontraban argentinensis todo a lo largo de la laguna, y eran morfológica y genéticamente semejantes, pero a la vez bastante distintos de los marinos, tal vez estuviera habiendo un evento de diferenciación de esta población y una posible especiación dentro de Mar Chiquita. Bien. Todo esto a través de estudios ictiológicos, ¿sí? ¿Qué pasa? Las características que se usan en ictiología, hay que saber bastante de ictiología, pero para la distinción entre especies eran bastante útiles dentro de todo. Esto es el recuento de branquispinas en la rama inferior del primer arco branquial, que es un carácter que se utiliza mucho para diferenciar especies de pejerreyes. Entre argentinensis y bonariensis es bastante claro, uno hace un recuento y si tienen entre 22 y 28 branquispinas, entonces estaríamos
en presencia de un argentinensis, y si tienen más de 30 es bonariensis. Y algo semejante se hace con el recuento de escamas en la línea lateral. Pero ¿qué pasa? Cuando uno quiere aplicar estos métodos en este panorama que tenemos de morfotipos intermedios, de morfotipos diferenciados dentro de una especie y comparaciones entre estas formas, es bastante más complejo. Hay rangos de estos caracteres merísticos. Estos son el recuento de radios de la segunda aleta dorsal y de la aleta anal, que son también variables que se utilizan típicamente en la taxonomía de pejerreyes. Es bastante difícil y además requiere de tener mucho conocimiento, de tener práctica en la determinación de estas cosas, porque parece como, bueno, sí, le cuento las escamas o le cuento las aletas, pero en realidad es una metodología bastante compleja. Y ni hablar de los estudios genéticos. Pero, por suerte, existe una cosa fabulosa que se llama método parasitológico para el estudio de stocks en peces, o para la extinción de stocks en peces, que, si uno es parasitólogo, ¿no?, con esa salvedad, es relativamente más fácil. En términos económicos, no hay ni punto de comparación, es muchísimo más barato que un solo análisis de la COI para un solo par de peces. Y si bien lleva un tiempo y es trabajoso, digamos, da resultados que suelen ser muchísimo más informativos. Este método, más o menos, parte de estos principios básicos. En sí, para que un hospedador pueda infectarse con un parásito, tiene que haber estado en algún momento, al menos, de su ciclo de vida, del ciclo de vida del hospedador, dentro del área endémica de esta especie de parásito, donde habita el parásito, ¿sí?, para poder incorporarlo. Esas áreas endémicas, dependiendo qué tipo de parásito sean, van a estar condicionadas o restringidas por diferentes cosas. Si hablamos de parásitos que tienen ciclo directo, van a estar determinadas sus áreas endémicas y las probabilidades de llegar al hospedador, básicamente por las condiciones del medio, por las condiciones ecológicas y abióticas, ya sea la temperatura, la salinidad, las mareas, la turbidez del agua, etc. Cuando hablamos de parásitos que tienen ciclos complejos, además de estas condiciones, también está el requerimiento de que estén presentes todos los hospedadores intermediarios que va a necesitar esta especie de parásito, cada uno con sus requerimientos ecológicos, y además las condiciones tienen que ser las favorables y las necesarias para que la transmisión sea efectiva entre esos hospedadores y se pueda completar el ciclo. Entonces, distintos tipos de parásitos, cuando uno lo mira como un posible marcador, nos van a aportar distintos tipos de información. Por ejemplo, si yo hablo de un parásito, de un ectoparásito, si ese hospedador que tiene ese ectoparásito dentro del área endémica de ese parásito sale de esa área y se va a un lugar donde las condiciones del medio, del agua y demás son distintas, cerrame la puerta, ese parásito probablemente se pierda, se muera, se salga, o bien simplemente no pueda continuar su ciclo, entonces se nos trunque la información. En cambio, si yo considero un endoparásito, o por ejemplo, no sé, una larva de un acantocéfalo o de un nematode, que son estadios que son de larga permanencia en el hospedador, mínimamente un endoparásito, cuando el hospedador cambie de lugar, no se van a salir y me va a quedar la información de dónde estuvieron antes. Entonces, y otra cosa, ¿cuánto tiempo vive un parásito? Además de esta información de los posibles movimientos geográficos o espaciales que hizo un hospedador, el tiempo de vida del parásito también me puede ayudar a mí a saber cuánto hace, como máximo, que se movió este hospedador, ¿sí? Si yo encuentro en el sitio B un hospedador que tiene un parásito que yo sé que corresponde al sitio A, sé que ese hospedador en algún momento estuvo en A. ¿Pero cuándo? Más o menos, si bien uno lo puede saberlo directamente, más o menos se puede estimar sabiendo cuál sería el tiempo máximo de vida de ese parásito. Entonces, como mucho, hace un tiempo de vida de parásito, una ontogenia de parásito atrás, que salió de esa área A y llegó a mi B. Entonces, cuantos más parásitos yo pueda estudiar, mucho mejor. Combino estos tipos de información y voy a tener una clara representación de qué fue lo que hicieron mis hospedadores. Eso es básicamente lo que hicimos nosotros. De hecho, es lo que hacemos principalmente en el grupo de investigación.
entre otras cosas. Por ende, si yo estudio toda la comunidad de parásitos, hago estudios comparativos entre estas comunidades y calculo similitudes entre ellas, puedo ir deduciendo y estableciendo la estructura de estas poblaciones, sobre todo geográficamente. También tengo algunos indicios de cómo es la estructuración temporal o los movimientos, puedo estudiar migraciones o desplazamientos estacionales, siempre y cuando, bueno, se me den estas condiciones. Y también algunas otras cosas que van a ir saliendo ahora con el correr de los resultados. Bien, entonces, con esto en mente, nuestro objetivo fue estudiar esas comunidades parasitarias en las 2 especies de pejerreyes, a lo largo de este gradiente en Mar Chiquita, también en los ambientes que están asociados, ya sean los tributarios de agua dulce y los ambientes marinos que están relacionados con la laguna, y tratar de establecer la estructura poblacional utilizando los parásitos como marcadores. Y también ver si de esta manera podíamos deducir o tratar de resolver qué pasaba con estos morfotipos intermedios y cómo era la relación entre especies. Bien. Entonces, para eso nos planteamos una serie de muestreos, obviamente en Mar Chiquita. Acá les puse el mapa como para tener una idea de las distancias, acá está Mar del Plata. Esta es la laguna de Mar Chiquita. Entonces hicimos muestreos todo a lo largo de la laguna, en el mar frente a la laguna, y también utilizamos muestras de Mar del Plata, de Argentinensis, como para tener una representación de lo que sería la comunidad típica u original de Argentinensis en el mar. Esos muestreos tratamos de que fueran representativos de todas las estaciones, como para abarcar tanto las etapas reproductivas como no reproductivas de los pejerreyes. Al final logramos una buena representación, tenemos muestras desde 2016 hasta 2019. Así que en ese sentido anduvimos bien. Bien, esto sería entonces más o menos, tenemos muestras en arroyos, muestras dentro de la laguna y muestras marinas. Pero después, bueno, sí, me falta esto. Esas muestras las sacamos por capturas con caña directamente, que esto se hizo en los arroyos y también a veces en la laguna, con redes de enmalle que se ponen, se dejan unas cuantas horas a pescar y después se retiran. Esto se hizo en la laguna y sobre todo en los tributarios. Y también tenemos algunos arrastres que se hicieron en la boca de la laguna, pero que la verdad que no nos dieron muchos peces. Y después tuvimos la suerte de contar con una muestra más que nos mandó un colega del sur, el doctor Hernández Orts, un colega parasitólogo del sur, que nos mandó una muestra doble, en realidad, de pejerreyes del Golfo San Matías, que después van a ver que nos dieron mucha más información de lo que esperaba yo, por lo menos. Bien, entonces, ¿qué hicimos con estos hospedadores? Lo primero que se hace es tratar, así como se los captura, lo antes posible, individualizarlos en bolsas plásticas, rotularlos bien según localidad y fecha, y frizarlos. Mantenerlos frisados a menos 20 hasta que se puedan muestrear. Cuando se va a muestrear cada uno de los peces, lo que se hace es primero una inspección de toda la superficie corporal y se lo lava y se raspa para recolectar todos los ectoparásitos. Y después se determinan las variables morfométricas para describir el hospedador. Las variables son el largo total, que es hasta donde termina la cola, el largo estándar, que es como hasta la base de la cola, en realidad es hasta el complejo del pural. Se lo pesa y se lo sexa. Estos datos después los tenemos en cuenta y los incluimos en nuestros análisis. Ahora lo vemos en la metodología. Bien, una vez hecho esto, se hace una necropsia parasitológica exhaustiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que se muestran absolutamente todos los órganos. Se sacan las aletas, las branquias, se revisan las cavidades bucal y nasal, se saca el cerebro, se extraen todas las vísceras, la musculatura y la piel, y se muestrea absolutamente todo. Se recuperan todos los parásitos presentes, se los cuantifica, registrando para cada especie el sitio de infección y el estadio en el que estaba ese parásito. Y después, por una serie en general de estudios morfológicos, o por lo menos hasta donde yo llegué, fueron solo morfológicos, se determina hasta el menor nivel taxonómico posible cada una de las especies. Para esto se lo suele conservar en formol y bueno, también guardamos muestras en alcohol para resolver esas determinaciones que nos quedaron ahí como en pausa. Ahora se las muestro.
Y bueno, esto puse algunas fotos como para ilustrarles lo que hay todo a lo largo del pejerrey. Estos son parásitos del cerebro, que son digeneos. Fíjense que esta foto está sacada a la lupa, son bastante grandes. Esto es una metacercaria de un digeneo que parta las aletas. Esto lo encontramos en riñón, es otro digeneo también, otra metacercaria. Esto es un nematoide que, si no me equivoco, es un contrasecum. Lo sacamos o de cavidad o del hígado. Y esto es un copépodo típico de las branquias. Entonces, una paseadita por más o menos la diversidad que encontramos. Con estos datos, en primer lugar, se hacen estudios descriptivos, uno arma una lista de especies, registra la abundancia, la prevalencia, y después se hacen cálculos de riqueza, diversidad y paridad para ir caracterizando los distintos sitios o los distintos grupos que queramos comparar. Y después hacemos una serie de estudios multivariados porque cada hospedador lo vamos a describir en términos de un grupo de variables que es cada una de las especies de parásito que aparecía en ese hospedador. Con esto hacemos matrices de similitud que utilizan o se construyen utilizando el índice de Bray-Curtis, que es un índice de similitud, que se calcula sobre la abundancia, y esto se hace para estudiar la estructura de las comunidades. Y también utilizamos el índice de Jacquard, que es un índice de presencia-ausencia, de similitud, pero presencia-ausencia, que lo utilizamos para describir la composición de las comunidades. En todo esto, además, siempre consideramos la talla como una covariable, porque la talla de un pez está muy relacionada con las cargas parasitarias que va a tener. Muchos peces crecen durante toda su vida y entonces uno podría utilizar la talla como un estimador de la edad de los peces. Y al fin y al cabo, un pez de mayor tamaño puede albergar muchos más parásitos. Entonces, siempre la vamos a utilizar como covariable en los estudios de estructura y composición. De todo este grupo de parásitos, para utilizarlos o aplicarlos como marcadores geográficos, como habíamos visto antes, seleccionamos aquellos que son de larga permanencia, porque son los que más nos van a servir para determinar esos movimientos o esas diferencias entre localidades. Entonces, hacemos como un subset de parásitos para esa parte. Y después, bueno, con todo esto hacemos estudios comparativos, tanto entre sitios, entre ambientes, y en este caso también entre especies de hospedadores o potenciales especies de hospedadores. Estos análisis se hicieron todos con el paquete de Permanova+, que es para el software Primer, que es un software que en realidad se originó, si no me equivoco, para determinación de stocks, o para estudios de stocks de peces. Bien, ¿qué se encontró entonces con todo esto? A grandes rasgos se encontraron 39 o un mínimo de 39 especies de parásitos. Digo un mínimo porque, como ven, algunas solamente se llegaron a determinar a nivel de género o a nivel de familia o incluso en categorías superiores. Entonces, cabe la posibilidad de que dentro de cada uno de estos haya más especies. Pero bueno, es la resolución taxonómica a la que pudimos llegar. Del total de parásitos, del total de especies que se encontraron, muy pocas aparecieron como adultos, son estas que están marcadas con estrellitas, y en general la mayoría de los parásitos en el pejerrey son estadios larvales. Lo que se ve con colores diferentes es el tipo de hospedador definitivo que tienen esos parásitos en general. En su mayoría fueron aves y mamíferos y peces. Después de todo esto, lo que hicimos fue ver si había especies que fueran específicas de algunos de estos hospedadores para ver si eran indicadoras, cosa que si yo muestreaba un pez y encontraba X especie, eso ya me indicara en qué especie de hospedador estaría trabajando. Esto así tan directo no resulta, pero bueno, porque no es un grave problema. Solamente hubo 2 especies que eran exclusivas de Bonariensis. Estas especies que están acá eran exclusivas de los pejerreyes marinos, o sea, estaban en estos y no aparecían en otros Odontestes argentinensis. Y esta lista de especies que estuvo acá eran exclusivas de los Odontestes argentinensis, pero de adentro de Mar Chiquita. Hubo algunas que estuvieron en común, pero bueno, obviamente en esta lista no están. Básicamente, entonces, encontramos 9 taxa
superiores de parásitos, distribuidos en 27 familias, que abarcaba un total de 33 géneros y más o menos, o aproximadamente, 39 especies. Digo más o menos porque, por ejemplo, hay un género que es el género Contrasecum, que es muy habitual en peces, que yo lo puse como si fuese un solo taxón. Pero tengo ciertos indicios de que los Contrasecum que encontré en los peces marinos podrían llegar a ser una especie distinta de los que encontré en los pejerreyes de adentro de la laguna. No lo puedo asegurar sin hacer un análisis genético, porque morfológicamente las características no me son suficientes como para avanzar más allá de género. Entonces eso queda como un taxón, pero potencialmente serían un mínimo de 2. Y esto no pasó con varios parásitos. Por eso acá yo, por ejemplo, les puse la resolución taxonómica. En la mayoría de las especies se pudo llegar, pero hay 13 taxones que no se pudo avanzar más allá de género y 7 que no se pudo pasar más allá de familia o taxones superiores. Esto pasa básicamente porque son estadios larvales y en general en los estadios larvales no están presentes, no están desarrolladas todavía todas las características que se utilizan para diferenciar las especies. En general, muchas veces, por ejemplo, en los digeneos están relacionadas con la morfología o la disposición de las gónadas y como las metacercarias no tienen gónadas, no podemos llegar. Entonces, bueno, de ahí la baja resolución en ese sentido. En cuanto a los grupos predominantes, los digeneos fueron los más importantes, no solo en cuanto a riqueza de especies, sino también en abundancia y en prevalencia. Fueron los más abundantes y los más prevalentes en todos los pejerreyes, seguidos por los nematodes. De todo esto encontramos para Argentinensis unas 10 nuevos registros, entre nuevos registros geográficos y nuevos registros para la especie. En Bonariensis no fue tan importante este número porque era una fauna parasitaria que estaba mucho más conocida, por esto que yo les contaba que es una especie que está mucho más estudiada. Entonces, bueno, esto sobre todo fue importante para Argentinensis, que no se había trabajado tanto. Y como veíamos antes, la mayoría de los parásitos aparecen en el pejerrey como estadios larvales. Entonces, sería principalmente un hospedador intermediario para sus parásitos, al menos. Sin embargo, esto que planteaba o yo lo mencionaba y sonaba como un poco un problema de la resolución taxonómica, desde el punto de vista de nuestro método para determinar stocks, en realidad es una excelente noticia, porque estos estadios inmaduros son de larga permanencia en el hospedador en general, la gran mayoría. Entonces son muy útiles como marcadores. Así que buenísimo en realidad. Bien. Y lo que ya les mencionaba antes, de que la mayoría de las especies presentes tienen como hospedadores definitivos a aves y mamíferos piscívoros. O sea, la mayoría serían de transmisión trófica. Esto en cuanto a resultados generales. Ahora vamos a ir viendo un poco qué pasó dentro de cada grupo y comparando entre ambientes distintos. Como les contaba más temprano, tuvimos la suerte de que nos consideran esta muestra del Golfo San Matías. ¿Por qué fue tan positivo esto? Nosotros teníamos muestras de Mar Chiquita, marinas, ¿no? Y de Mar del Plata, que planeábamos utilizar como el punto o la línea de base, como lo que sería la condición original de las comunidades de Ontestes argentinensis. Pero al lograr una muestra, entonces, bueno, hubiéramos tenido una representación de los argentinensis de la provincia de Buenos Aires, que ya de por sí era bueno, pero al tener una muestra tan alejada y tan distante, y con las particularidades de la que nos mandaron, eso nos permitió hacer un par de estudios más que fueron súper interesantes. Estas muestras venían del Golfo San Matías, como les contaba, y de 2 puntos distintos. Punta Villarino, que está dentro de la bahía de San Antonio, y Las Grutas, que está como enfrente de esto, pero abierto a las aguas del Golfo. Entonces, perdón, entre estos 2 sitios habría unos 10, 15 kilómetros más o menos. Y entre los sitios de Mar del Plata y Mar Chiquita hay, como habíamos visto antes, más o menos 35 kilómetros. Pero, además, estas muestras de provincia de Buenos Aires corresponden a una región geográfica diferente que las demás, que se conoce como provincia argentina. Y las muestras del Golfo San Matías están en una zona
que es un ecotono, una zona limítrofe entre esta provincia argentina y la provincia magallánica, que abarca todo como el sur del mar argentino y las costas patagónicas, que son aguas diferentes porque vienen de la corriente de Malvinas, que es una corriente fría, y las nuestras están más relacionadas con aguas más cálidas. Entonces, además de tener sitios diferentes, con distancias diferentes entre sí, tenemos esa comparación entre regiones biogeográficas distintas, que fue súper interesante. Además, había estudios previos que decían que la fauna de parásitos en esta región es marcadamente distinta o bastante distinta de lo que se ve en provincia de Buenos Aires y también de lo que se ve hacia el sur. Cuando analizamos estas comunidades y estos ensambles, vimos que las muestras de Mar Chiquita y de Mar del Plata tenían riquezas semejantes y las muestras entre sí. Y las muestras de Las Grutas y Villarino, entre ellas también eran similares, pero si uno comparaba entre regiones había grandes diferencias. Y lo mismo pasó con la diversidad. O sea que en términos de la composición de las comunidades, habría una marcada diferencia entre regiones biogeográficas, pero no dentro de cada una de ellas. Sin embargo, cuando estudiamos la estructura de las comunidades más en detalle, vimos que sí hay diferencias, a escala pequeña, digamos, entre sitios dentro de cada región. Acá en este MDS, que está construido en base a las abundancias, en realidad a los índices de similitud entre infracomunidades, pero calculados sobre las abundancias, vemos que las muestras de provincia de Buenos Aires, que esto sería Mar del Plata y Mar Chiquita, son semejantes entre sí, pero igual se distinguen, si bien están distantes unos, digamos, 40 kilómetros. Y las muestras del sur son bien diferentes de lo que pasaría en provincia de Buenos Aires, pero a la vez son más distintas entre ellas. Aunque las distancias entre sí son menores, acá habíamos dicho 10 o 15 kilómetros. Entonces, estamos reflejando, por un lado, la diferencia biogeográfica, pero también la estructura poblacional de esos hospedadores. Esto también se relaciona, ¿se acuerdan lo que hablamos al principio de las áreas endémicas y de cada parásito o de las especies de parásitos y las condiciones que se tienen que dar? Esto también nos refleja un poco qué pasa en esos ambientes. En las costas de la provincia de Buenos Aires, si bien estos dos sitios están bastante distantes, el tipo de costa es muy similar. Los fondos son arenosos iguales, la intensidad de las mareas y la temperatura del agua es muy parecida, y por ende las comunidades bentónicas de organismos de vida libre también son parecidas, que van a ser los hospedadores intermediarios y definitivos de los parásitos que aparezcan por acá. En cambio, en el sur, en San Matías, teníamos en Villarino un sitio que está dentro de la bahía. En la bahía la profundidad es menor, hay descargas de agua dulce porque hay algunos afluentes, hay además mucha evaporación porque al no ser muy profundo hay altas temperaturas, se evapora mucho el agua, es bastante salino. En cambio, si bien este sitio está cerca, está en condiciones, digamos, oceanográficas muy diferentes. El fondo es distinto, las comunidades bentónicas son distintas, las temperaturas del agua son más bajas y las salinidades también son diferentes. Entonces, tiene sentido que sitios próximos se hayan diferenciado bastante. Por ende, las comunidades de parásitos de argentinensis nos sirvieron para ver patrones biogeográficos, zoogeográficos bien marcados y para ver patrones a fina y a gran escala geográfica, aun cuando no hay una barrera clara física que diferencie estos ambientes. Solamente depende de las condiciones ecológicas en las que se desarrollen los parásitos, los pejerreyes, obviamente, y, bueno, de ciertas características de los hospedadores que favorecen este tipo de cosas, como el hecho de que, si bien estas distancias los pejerreyes las podrían atravesar fácilmente, no lo hacen, tienen una fidelidad por el sitio de origen y quedan como, viven en cardúmenes, están agrupados y no se dispersan más allá de esa región. Entonces, esto nos daba una buena pauta para estudiar qué pasaba con estos mismos pejerreyes en nuestros ambientes de interés en Mar Chiquita, y sabíamos que probablemente este método nos iba a dar buenos resultados, con muy buenas chances. Entonces, planteamos ese muestreo a lo largo de Mar Chiquita, seleccionamos esas muestras de arroyos, de laguna y del mar frente a Mar Chiquita y trabajamos solo con argentinenses para ver qué pasaba con
la distribución de esas poblaciones y la relación entre ellas. Cuando analizamos que los hospedadores en sí fueron todos bastante semejantes, así que íbamos como tranquilos en lo que podía respectar a la talla y su efecto sobre las cargas parasitarias, ¿no? Cuando analizamos riqueza y diversidad, vimos que en el mar la riqueza y la diversidad eran un poco menores, eran significativamente menores, y que dentro de la laguna no habría una clara diferencia. Los pejerreyes de arroyos y de laguna tenían comunidades de parásitos con riquezas y diversidades muy semejantes. La equitatividad sí fue un poquito mayor en el mar, pero igual esta diferencia, si mal no recuerdo, no era significativa. Igual es un parámetro que mucho no utilizamos. Cuando estudiamos la estructura de estas comunidades, nos marcaron claramente un aislamiento entre poblaciones. Si se fijan, las marcas rojas son los pejerreyes marinos y están bien diferenciados y no hay solapamientos, no hay nada rojo por acá y no hay puntos muy intermedios entre ambos grupos. Esto quiere decir que las poblaciones marinas y las poblaciones de mar chiquita y arroyos están marcadamente diferenciadas y no habría flujos, hay muy pocos indicios de flujos entre poblaciones, salvo algunas cosas llamativas que después les cuento. Y si miramos qué pasa con los peces de arroyos y de laguna, vemos que están totalmente solapados. Entonces estaríamos en presencia de dos poblaciones, y los pejerreyes de acá, de adentro de la laguna y los arroyos, si uno analiza la composición, las especies de parásitos que aparecen son las mismas, son bastante distintas de las que vemos acá. Eso nos diría que estos peces están habitando en la laguna, pero están haciendo un uso libre de los arroyos. Pueden remontar los arroyos y volver, por eso sus poblaciones no aparecen diferenciadas, es una misma población. Esto se relaciona directamente con lo que había encontrado el grupo de González Castro, que planteaba una posible especiación y una diferenciación de la población marina de Mar Chiquita. No solo están habitando Mar Chiquita, sino que además la población que está acá adentro no sale hacia el mar y la población marina no entra en la laguna. Hubo sí algunos peces que encontramos que su comunidad de parásitos era claramente de Mar Chiquita, pero tenían 1 o 2 individuos deshidratados que parecían muertos hace mucho, o algunos vivos, pero en muy baja proporción, que eran especies marinas. Cosa que a nosotros nos podría decir, por ejemplo, que ese pez en algún momento estuvo en el mar, vino a Mar Chiquita, pero ya no se fue, porque el resto de su comunidad es claramente mar chiquitense, podríamos decir. Y al revés hubo, peces que fueran de Mar Chiquita, que hayan salido al mar, hubo solamente un pejerrey que tenía Ergacillus, que es ese copépodo que yo les mostré más temprano, pero es un copépodo que es estuarial. Entonces, también es dudoso, uno no puede decir claramente, bueno, este pez estuvo claramente adentro de Mar Chiquita, puede haber estado en el estuario o muy cerca de la boca de la laguna y también tener Ergacillus, entonces era medio dudoso. Esto lo que nos indica, además, lo que nos significa, más allá de lo bueno de poder distinguir las poblaciones y soportar esta hipótesis de una posible especiación o una especiación incipiente, es que los parásitos también tienen un rol como indicadores de cambio evolutivo en el hospedador, además de los cambios geográficos o de la estructuración que nosotros estamos apuntando. También nos muestran eso, entonces, seleccionando qué es lo que uno quiere ver, también los podríamos aplicar en ese sentido. Y además, otra cosa interesante es que encontramos en estas comunidades parásitos que en realidad son originalmente marinos. Entonces, podríamos estar también en presencia de ciertos eventos de coevolución o coespeciación, ¿sí? Si estos pejerreyes están diferenciándose de estos y vienen con parásitos marinos, los parásitos también se van a estar diferenciando y probablemente haya un evento de colonización, porque si está el parásito tiene que completarse su ciclo, dentro de la laguna, de los hospedadores y también de esos parásitos. Bien, nos quedaría por ver entonces qué pasa acá adentro con los pejerreyes de Mar Chiquita, que sabemos que están en contacto con la otra especie y que sabemos que también hay morfos intermedios, como habíamos visto más temprano. Cuando estudiamos estos peces, tuvimos ciertos como sesgos de muestreo, porque si se acuerdan yo les había contado que Bonariensis aparece en Mar Chiquita,
pero en muy bajas proporciones, en pequeñas cantidades. Y además las muestras que logramos eran peces de tallas muy reducidas, por eso esta gran diferencia de tallas entre los morfotipos y los argentinensis, de mar chiquita, y los bonariensis. Esto obviamente lo tuvimos en cuenta en los estudios, pero si bien, o sea, nos generó algunos problemas. Aún así, estudiamos la diversidad y la riqueza, y la equitatividad, que otra vez fue poco informativo, y vimos que había riquezas y diversidades menores en bonariensis que lo que se veía en argentinensis de mar chiquita y el morfotipo intermedio. Sin embargo, o sea, a priori, estas dos cosas serían más semejantes entre sí que respecto de bonariensis. Pero cuando estudiamos la composición y la estructura de las comunidades, pareciera, bueno, más o menos pareciera repetirse eso. Entre bonariensis y argentinensis de mar chiquita parece haber más diferencias, y los morfotipos, fíjense que están todos distribuidos sobre ambas nubes, no hay como un patrón marcado, no están claramente separados. Pero cuando se hacen los análisis estadísticos sobre esto, nos da que las diferencias entre argentinensis y bonariensis son significativas. Que entre argentinensis y los morfotipos, que sería entre los puntos verdes y los azules, aunque pareciera que no, sí hay diferencias significativas, pero no entre los morfotipos y bonariensis. Los morfotipos es esto que se había planteado que probablemente fueran híbridos entre ambas especies. Se había planteado, y hoy hay más evidencias genéticas, pero son trabajos del grupo de González Castro que todavía están en prensa. Entonces, bueno, está ahí, nos falta todavía un poquito de ese soporte. Pero bueno, si a priori pareciera que no hay tantas diferencias, sí pudimos encontrar ese punto intermedio o esa relación entre los posibles híbridos y los bonariensis, y un poco más diferenciados de lo que pasa en argentinensis. También en esto podría estar implicada un tema, una cuestión de cómo estos peces utilizan el ambiente. Los bonariensis siempre están más restringidos a las bajas salinidades. Si bien es una especie que puede tolerar salinidades altas, pareciera que los cambios variables, como pasan en mar chiquita, de salinidad, no le agradan tanto. Y si los morfotipos estuvieran más asociados, por tener ciertas características heredadas de uno de los parentales de esos híbridos, más asociadas al agua dulce, tal vez podrían verse relacionados en ese sentido, en hacer un uso más de la parte oligoalina o de salinidad nula y no estar tan incluidos o tan implicados en las partes de salinidades mayores o de salinidades más variables. Pero bueno, estas son cosas que todavía están como por demostrar, porque morfotipos encontramos todo a lo largo de la laguna en realidad. Pero también considerando que pueden desplazarse libremente entre la laguna y los tributarios, es como algo que todavía necesitamos resolver. Bien, entonces, como conclusiones, se pudo caracterizar las comunidades de argentinensis en los distintos ambientes, en el mar, incluso en ambientes que no están relacionados, bien distanciados. Eso nos sirvió para tener caracterizada la comunidad y para testear y poder aplicar este método de distinción de stocks. También pudimos, dentro de todo, caracterizar bastante bien las comunidades de parásitos de bonariensis más chiquita. Y por ende pudimos aplicar las metodologías de distinción de stocks o de estructuras poblacionales con bastante éxito. Tuvimos muy buenos resultados y además pudimos ver cosas que por ahí no esperábamos o que no habíamos planteado, como es el rol de los parásitos en los procesos evolutivos, eventos de colonización, eventos de coevolución. Fue súper informativo realmente. Y además pudimos dar un buen soporte, sobre todo a esa hipótesis que se había planteado de especiación de argentinensis en mar chiquita desde esa población que se pensaba que solamente entraba a comer y se iba. Eso lo súper demostramos. Y tenemos buenos indicios o ciertos indicios de esta hibridación entre ambas especies dentro de mar chiquita, que estaría representada por esos morfotipos, que vimos que son más similares parasitológicamente a bonariensis que argentinensis, que entonces lo pudimos relacionar con su uso del ambiente. Creo que, ¿aplicamos el método parasitológico? Sí, fue exitoso, súper. Y bueno, eso por hoy.
es todo. Acá les dejo una foto de uno de mis ambientes favoritos dentro de Mar Chiquita, que es el arroyo de Sotelo, que nos ha dado muchas muestras y además nos ha dado lindos atardeceres. Y bueno, nada, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Euge. Muy lindo la presentación. Si hay preguntas, las pueden escribir en el chat o también si alguien las quiere hacer oralmente, pueden habilitar los micrófonos y hacerlas. Yo tengo algunas preguntas. Primero, bueno, Mati. Las poblaciones o las muestras que vos tenías del sur, ¿también tenían la mayor cantidad de especies, eran los digeneos, en comparación con las de Mar del Plata y las de Mar Chiquita? Estoy muda. Los digeneos suelen ser dominantes. Hay en casi todo, o sea, desde externos en aletas, en branquias, en el corazón, están como todos distribuidos por todo el cuerpo y sí hay más diversidad de especies. Creo que en el sur, no me acuerdo exactamente los números ahora, no, más o menos, sí. Pero había algunas especies menos, pero también había especies que estaban en el sur que no teníamos en provincia de Buenos Aires. Pero sí, en general dominan los digeneos en el pejerrey. Y después, esto, sí. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de la dieta del pejerrey, que es un pez planctófago, y su posición ecológica, ¿sí? Porque viste lo que veíamos de que la mayoría de los hospedadores definitivos son aves o mamíferos, claro. Muchas veces mamíferos marinos. Entonces creo que se relaciona por ahí con eso. Y en Mar Chiquita adentro, ¿vieron si en el estómago están las celiobias ahí adentro? Sí, en cantidad. Sí, y eso, no sé, por decir cosas, o sea, dentro de la laguna, en diferentes zonas, ¿notaron que hay más lugares que tienen mayor cantidad de lobias o no? No, leobias aparecen en el contenido, en intestino generalmente, pero no es una cosa que sea súper abundante, no es como que la mayor parte de la dieta se base en eso, pero yo supongo que tal vez no sea trófica la transmisión, no sé si necesariamente... No, claro, no sé, pues lo que pasa es que a veces accidenta, por ejemplo, yo tengo 3 especies de digeneos que terminan en peces, que hacen quistes, o sea, se enquistan en el ambiente y a veces se suelen enquistar sobre las conchas de otros caracoles. Entonces, bien, la única forma de que se los terminen es que se los coman. Claro. Son muy abundantes. Sí. En las lo que están es en lisas que comen mucho más barro, entonces se chupan todos los caracoles, pero bueno, quería ver si había diferencia entre los arroyos, porque nosotros vemos diferencia en los parásitos de los caracoles entre arroyos y lagunas, ponele. Claro, yo pensaba también que iba a encontrar eso, sobre todo porque se mostraban muchos pejerreyes en arroyos. Y viendo lo que sabíamos de que tienen esa como fidelidad y que en pocas distancias por ahí están muy diferenciados, yo esperaba encontrar diferencias entre arroyos y lagunas. Pero por ahí como el pejerrey come como a media agua, digamos, cerca de la superficie, claro. Estas especies yo no las voy a encontrar y en ese sentido no las voy a ver. Claro. Estaría bueno igual saber qué especies son, a ver si se condicen con las mías. Sí, sí. No, por eso creo que no estaba ninguna de las que yo recuerdo que sí terminan como adultos en peces. No hay ninguna de las que pusiste en la lista, pero puede ser que alguna no la haya visto. Pero tiene que ser por el hábito trófico que tiene el mismo pejerrey. Igual como adultos tengo muy pocas. Sí, y las por eso que tengo adultos son marinas. Ah, mira. Los adultos que hay en pejerrey son marinos. O sea, son marinos y algunos aparecieron en Mar Chiquita, uno de ellos. Lo demás son todo metacercarias. Está bien. Para mí llegaban por las cercarias de vida libre. Sí, porque claro, ahí tenés un montón de pterófides que emite el caracol y penetra directamente en la piel y entonces ahí sí. Sí, es lo que más hay, heterófides. Claro. Yo acá no puse la diferencia entre familias porque se iba a hacer como muy largo. Era mucho más. Y lo último, en comparación en Mar Chiquita, con lagunas de agua dulce, ¿tenés idea si en las lagunas tienen menos, si tienen similar, tienen más? No tengo vistos algunos bonariensis, en este caso, de Laguna de los Padres, pero muy poquitos.
y tengo una muestra por ver de Laguna San Antonio, que está acá también en provincia de Buenos Aires, pero no tengo suficientes datos. Lo que yo vi en esos pocos pejerreyes de otras lagunas es que no aparece, si bien había especies en común, había cosas que no salen en Mar Chiquita. Claro. En general, las lagunas, o sea, las poblaciones de peces suelen responder a la laguna, claro, más que a especies específicas. De hecho, yo encontré buenas diferencias que me soportaban la diferenciación de poblaciones estudiando la estructura, pero muy pocas especies indicadoras de especie o de población, claro. muy poquitas. En general, las faunas de cada laguna son diferentes. Tiene mucho que ver con la vegetación, la profundidad, la salinidad, la turbidez. Claro. Y Mar Chiquita es un ambiente súper particular. Entonces yo creo que debe ser súper diferente del resto. Sí. Todavía lo tengo que ver. Sí, viene a futuro. Nosotros en Caracoles, Mar Chiquita, o sea, dentro de un review que se hizo, es el tercer estuario que más parásitos tiene, digamos, en comparación. Y tenés un montón de cosas, por eso. Entonces eso se tiene que haber reflejado en el otro nivel. Sí. Pero bueno, también por ahí estaría bueno, si uno va a estudiar Mar Chiquita parasitológicamente, estudiar peces que coman en lugares diferentes, como vos me decías. Las lisas, sí, vos encontrás caracol, pero porque básicamente comen barro. Los pejerreyes que comen en el cuerpo de agua te van a mostrar otras cosas. Claro. Entonces, por ahí esa comparación de especies diferentes estaría buena también. Hay un trabajo de Ana Julia en Mar Chiquita, que también abarcaba muchas especies, y ella encontró bastantes parásitos. Estaría bueno por ahí poder continuar por ese lado también. Gracias, muy bueno. Bueno, gracias, Euge. En el chat hay un montón de felicitaciones. Gracias. Comentarios lindos. No hay preguntas escritas. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Bueno, entonces, si no hay preguntas, le vamos a dar un fuerte aplauso a Eugenia. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Entonces, si Euge, ¿querés agregar algo? No, bueno, que cuando sepa qué pasa con el resto de las lagunas les vuelvo a contar. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eugenia, entonces, y quería pasarles un avisito más. Desde la Comisión de Arte y Ciencia de la Asociación Parasitológica Argentina, les avisamos que sigue abierto el concurso de fotografías y hay también un taller de arte que está por tener lugar. Ahí Alejandra está poniendo en el chat los links para quien está interesado. Y si no, bueno, obviamente en la página nuestra está toda la información. No sé, Ale, si querés agregar algo. Ahí está. No, bueno, que el 10 de noviembre tendríamos la primera fecha para mandar fotos, para armar el calendario de la APA. Seguramente lo vamos a extender quizás una semana más, pero bueno, pedimos a todos que los que puedan mandar alguna foto que les guste, que tengan guardada, estaría bueno. Ahí, espera, así no me seco. Y después, bueno, el taller tenemos un segundo encuentro que va a ser el sábado 16 de noviembre. Aquellos que no pudieron participar del primer encuentro nos mandan un mail y nosotros les podemos contar y mandar las actividades que se hicieron y se pueden incorporar tranquilamente. Así que bueno, a todos los que estén interesados los esperamos. Yo tengo una pregunta de eso. Ahora les pongo en el chat el mail de la comisión. ¿Las fotos tienen algún requisito? ¿Tamaño, forma, estar editada o no estar editada? Hay un reglamento que está puesto en la página de la APA y ahí en los links que yo les puse, que es un Instagram del Congreso, que la gente del Congreso gentilmente nos está publicitando estos eventos. Están los requisitos también. Así que los pueden ver por Instagram o por la página de la APA. Buenísimo. Bueno, muy bien, entonces, muchas gracias por
por participar de este ciclo. Nos veremos en la próxima charla en aproximadamente un mes. Está el cronograma de charlas en la página y si no, obviamente vamos a ir informando más sobre la fecha.